Nos preguntáis en muchas ocasiones por qué mi perro vomita la comida entera. Pues en este vídeo no solamente os vamos a explicar a qué es debido este tipo de vómito de comida entera, lo diferenciaremos también este tipo de vómito de la regurgitación para que sepáis de un poco diferenciar y a qué se debe. Y por último, y lo más importante, os explicaremos qué debéis hacer para solucionar o intentar solucionar este problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos a por faena. Lo primero que tenéis que tener presente, ante todo, es saber diferenciar entre lo que es un vómito y lo que es una regurgitación. Básicamente, el vómito es un proceso por el cual el animal elimina alimento que ha llegado al estómago. Por lo tanto, va a ser alimento que parcialmente está digerido ya, alimento que se acompaña de jugos gástricos, que huele bastante, y en el momento de que el animal va a vomitar, pues realiza una serie de movimientos y de contracciones abdominales, acompañados también al mismo tiempo de náuseas, algo que veis fácilmente porque el perro hace las clásicas arcadas como queriendo vomitar. En cambio, la regurgitación es un proceso que yo digo siempre que es más liviano. Es decir, el animal come, la comida no ha llegado en ningún momento al estómago, ahora luego os explicaremos dónde se ha quedado la comida, y directamente la expulsa hacia afuera. Es decir, va a ser una especie de vómito, que llamamos regurgitación, pero que no va a tener contenido estomacal. Por lo tanto, va a ser una emisión de alimento o de vómito, si lo queréis llamar así, que no huele, y que el animal cuando regurgita, pues hace el gesto de regurgitar, pero que previamente no ha tenido una sensación importante de arcada, ni movimiento abdominal, ni peristaltismo, ni demás. La primera causa por la cual un perro vomita comida sin digerir es que básicamente ha comido muy de golpe, ha comido muy rápido, se ha atragantado, ha comido mucha cantidad en muy poco tiempo. Esto es algo relativamente normal y de hecho lo han heredado del lobo. El lobo en la naturaleza, después de cazar a la presa, empieza a comer, come toda la cantidad que puede. Luego se aleja porque es un animal en la práctica huidizo, es decir, que tiene miedo que se acerque un oso, que se acerquen otros depredadores a quitarle la comida. Por lo tanto, se llena y luego se va a otro lugar donde a lo mejor regurgita y se la come con más calma, ¿vale? La solución a este problema es muy sencillo. Si veis que es un proceso que se repite con frecuencia, pues darle de comer raciones más pequeñitas en un comedero más pequeño, o utilizar estos comederos que se han puesto de moda, que llevan rugosidades, rugosidades de plástico en la base del comedero, de manera que ahí se quedan las bolas de pienso o las croquetas y les es más difícil comer tantas de golpe. Tienen que esforzarse un poco más en sacar la lengua. Y esto, quieras que no, evita el problema de entrada, ¿vale? Otra causa por la cual el animal puede vomitar comida sin digerir es que tenga lo que llamamos un megaesófago. Un megaesófago no es más que una dilatación del esófago. Es decir, como si tuviese en el cuello, en el esófago, un buche, como las aves. Las aves comen y antes de llegar a la molleja, sabéis si habéis visto o habéis abierto alguna vez algún pollo que tiene el buche. Es un sitio donde se guarda el alimento para que luego poco a poco vaya pasando a la molleja. Esto en los animales, en los perros, ocurre por un trastorno en la inervación, en los nervios que llegan a la pared del esófago. Hay un trastorno en la motilidad que hace que el megaesófago se abra, que se dilate. ¿Cómo tenéis que proceder con estos perros? Pues básicamente lo primero que se suele hacer si detectáis que tiene este problema es darles de comer, pues en vez de darle pienso o croqueta, pues darle un alimento semisólido, de entrada en lata. Y otra manera muy práctica y que os puede ayudar de entrada a saber si vuestro perro tiene un megaesófago es que probéis a ponerle el alimento en el borde de una mesa a la cual el perro llegue con las patitas y pueda comer medio de lado. De manera que el cuello, en ese gesto de comer así, el cuello esté completamente recto, vertical. Y el megaesófago, ahí no se va a detener ya el alimento, va a pasar hacia el estómago. Si veis que haciendo esto vuestro perro mejora
tremendamente, es casi seguro que tendrá un megaesófago. El megaesófago se tiene que tratar bien por cirugía si es un caso grave, o lo más habitual es darles de comer en lo que se llama una silla de Bailey. Es una silla donde se obliga al perro a comer de pie. En vez de ponerle tú la comida en el borde de la mesa, pues que el perro en ese tipo de silla come de pie. Y de esa manera se evita el paso o el que se queda parada la comida en el esófago. Estas son las dos causas más comunes, pero hay otras muchas posibles causas por la cual un perro pueda vomitar la comida sin digerir. La primera puede ser desde que tenga una obstrucción en el esófago, con lo cual tenéis que abrir la cavidad bucal e intentar ver, simplemente con la luz que tiene el móvil, hoy en día todos los móviles por la parte de atrás llevan una linterna, es una luz fantástica para ver cualquier cosa, súper práctica. Lo enfocáis e intentáis ver algo. No lo intentéis sacar. Esto es una recomendación que os doy. Intentar llevarlo al veterinario, porque si está muy abajo y lo intentas sacar, aunque sea con el dedo, puedes empeorar la situación. Otras posibles causas de que vomite comida sin digerir, pues es que, por ejemplo, le hayáis cambiado el alimento hace poco y que tenga pues una sensación como que el alimento no le sienta bien, no acaba de llegar al estómago y el perro lo expulsa. Que tenga algún tipo de alergia alimentaria. Puede darse también la regurgitación en estos casos. Se da también mucho en animales con ansiedad o con estrés. El estrés, igual que en las personas, nos da esa sensación de como tener un nudo en el estómago. Ese nudo en el estómago, en el caso del perro, se va a manifestar regurgitando la comida justo nada más comer. Prácticamente no va a tener contenido estomacal. Va a ser directamente comer y echarlo todo fuera. Esto vosotros tenéis que conocer mejor que cualquier veterinario. El propietario es quien mejor conoce a su perro y puede saber o debe pensar qué es lo que le puede estar afectando a nivel de estrés, emociones, ansiedad a su perro. Otra posible causa de regurgitación, es decir, de vomitar directamente justo después de comer, pues básicamente puede ser que el animal tenga algún problema dental, especialmente las periodontitis y las gingivitis, es decir, que tenga una inflamación de la base de los dientes o directamente de toda la encía. Esto en muchos casos y en muchos perros es la explicación de este tipo de procesos, es decir, el animal se encuentra molesto, come, le duele y intenta expulsar el alimento. Y otra posible causa pues es la presencia de parásitos. Un animal parasitado pues puede ser un animal que tenga alteraciones en su motilidad intestinal, incluso parásitos que remontan del intestino hacia el estómago, de manera que el animal justo después de ingerir la comida la expulse hacia el exterior. ¿Y qué hacer si tu perro vomita la comida entera? Pues un poco ya os lo he ido contando. Lo primero es que el perro debe comer siempre en un lugar tranquilo, alejado de los niños, casi siempre, o respetar las mismas horas a las que come cada día, porque así evitaréis que coma con tanta ansiedad. Es decir, que el perro sepa a qué hora come y que coma en un sitio tranquilo. Dale también de entrada, cuando veáis que se ha producido este problema, pues dale una alimentación a base de arroz hervido, pollo hervido y un poco de zanahoria. Es decir, con un poco de fibra, hidrato de carbono y proteína. Lo que viene a ser la conocida dieta blanda, que se da para animales con vómito y para animales con diarrea. Aquí os pongo un vídeo explicándoos más recetas o cómo podéis hacer mejor vuestra receta o vuestra dieta blanda para vuestro perro. Es una solución. En cuanto veis que el animal ya varias veces ha regurgitado, este tipo de dieta os ayudará mucho. Aparte de lo anterior, pues también hay que mantener una higiene extrema de sus dientes. Es muy importante que cepilléis los dientes del perro. Al menos una vez al día, limpiarle la boca. Y es muy sencillo. Esto os evitará prevenir el sarro, prevenir un montón de enfermedades. Ojo, utilizando siempre una pasta dentrífica específica para perros. No utilicéis la de humanos, que es altamente tóxica para los perros. Lleva mucho xilitol y el xilitol es un veneno. Por último, también hay que decirlo, pues si vuestro perro vomita con mucha frecuencia la comida después justo de alimentarlo, pues habrá que llevarlo tarde o temprano al veterinario, seguro.
¿Podéis dar medicamentos contra el vómito? Sí, los hay, la famosa metoclopramida. Os pongo aquí un vídeo explicándoos cómo se usa paso a paso para cortar cualquier tipo de vómito, ya sea de comida entera o cualquier otro tipo de vómito. Pero pensar que estos antieméticos, estos medicamentos contra el vómito, no curan la enfermedad que provoca el vómito. Es decir, que tarde o temprano, casi seguro, y es muy conveniente que llevéis al perro al veterinario.